documentalista, me dijo que él tenía los 3 guiones. Entonces yo le dije, ¿cómo que 3 guiones? Yo pensaba que no había sino 2. Entonces él me dice que hay un tercer guión después de este, Wow. que fue el guión con el que nosotros rodamos. Pero yo no me acuerdo, porque tan extraño. Y sí creo que es ¿Y verdad. a dónde Porque vive ese chico para que me los prestara? no, es que ya para fotocopiar? enseguida los llamo y yo los recojo. Ah, bueno. Sí, porque yo mismo quedé muy intrigado y sí me acuerdo que nosotros hicimos un trabajo con Felipe Aljure. Felipe Aljure, pues el que es director después de La Gente de la Universal y todo esto. Él acababa de llegar de Inglaterra, como se había graduado de cineasta, era ¿Tú fotógrafo. escribiste o dijiste en alguna entrevista que uno de los directores de cine que estaban haciendo cositas buenas era Aljure? Claro. Y yo me fui a ver a Aljure. Aljure es muy interesante. Es muy bueno. Es muy hace bueno. cosas chéverísimas. Y si tuvieras, él llegó acá y él llegó de asistente de dirección. ¿Este es antioqueño también? No, él es de Girardot, es como de una ascendencia árabe, pero sí, de unas porque ella familias filma esta película de Colombian Dreams. Él es como un cundinamarqués, pues así muy de mucha tradición de su familia, pero un tipo muy inteligente, te lo digo, y muy capaz. Es un tipo con una mente organizadísima. Él nos ayudó mucho, llegó y nos hizo un trabajo. Ayer fue que me acordé. Yo me quedé pensando, hijo de puta, nunca me había vuelto a acordar de que Aljure llegó y escribió él. Yo no sé qué escribió él conmigo, pero yo me acuerdo que todos los días yo tenía que reunirme con él a escribir. Yo creo que era el guión. ¿Y qué escribió? Porque yo tenía, escribió este guión de Rodrigo. El tercero. Pues lo escribimos juntos, pues. Él hizo un trabajo, pues, como un poco de rigor de que existiera un guión para poder él hacer todo su trabajo de asistente de dirección. Entonces, si eso es verdad, sí existe ese guión. Y yo soy el primero que quiero saber cómo es ese guión. Yo, mejor dicho, ahorita mismo lo voy a buscar. Bueno. Con esa curiosidad, que quiero saber qué fue. Porque la transformación entre uno y otro. Sí, como a Tengo ver que cómo. verla. Yo tenía unas tarjetas que se me perdieron. Voy a ver si de pronto todavía las encuentro en eso que voy a hacer esta noche. Yo trabajaba, tenía como un cajoncito de fichas, como un fichero. En ese fichero yo tenía diálogos, tenía observaciones, episodios, personajes, palabras. Yo tenía ahí como una cantidad de cosas que, de acuerdo, yo iba mirando la secuencia que íbamos a hacer, y entonces me acordaba de que en esa secuencia podía ir esto. O sea, yo tenía la idea de que había recogido todos estos testimonios y los testimonios los había leído, y de los testimonios se había sacado algunas conclusiones que eran fundamentalmente personajes, ¿cierto? Sí. Se supone que la realidad existían, la realidad los había creado y ellos me los daban a mí, pues, en el relato, y eran personajes originales que yo trataba como de poner, pues, como de servirme para configurar los personajes de la película. Había episodios importantísimos. Yo iba sacando los episodios que yo les mostraba en clase, hablando de La Vendedora, pero en Rodrigo hay una. Pero, ¿cuál era la dinámica para que alguien te contara un episodio, te diera un testimonio, no? Sí. Esto que tú le decías, venga, cuéntame, o qué. O sea, empezaron a ir a casting, ¿cierto? Vamos a hacer una película sobre los barrios de Medellín, que es de un muchacho que se suicida al final de la película, que es punkero, fue cogiendo los rasgos que la realidad misma que los mismos muchachos me estaban dando. Y yo les dije, vamos a tratar de mostrar la vida de ustedes, la vida, cómo realmente se vive en los barrios. Y en ese momento los pelados fueron llegando, una cosa muy, muy extraña. Yo no sé si es fruto también de lo que se sentía en esa época, y era que como que se suspendieron los valores morales, sobre todo. El narcotráfico entró y como suspendió como cierta valoración moral de las cosas. Entonces a uno le parecía más bien que era un momento como de conocer las cosas y no juzgarlas. Entonces aparecieron estos muchachos y nosotros nunca pensamos que estos muchachos eran unos ladrones, eran delincuentes, no.
nos parecieron unos muchachos súper interesantes, inteligentes, al borde de un pathos muy dramático, que era el hecho de que se estaban arriesgando la vida todo el tiempo, con un aire de exclusión fuertísimo, con un aire también de estar ofendidos con la vida, de haber sido decepcionados por la vida, de muchas preguntas sobre la injusticia que la vida había ejercido con ellos, de ser muy pobres y de ver sufrir a las mamás, a las familias, a los hermanos, y de saber que no tenían futuro. Todas esas cosas que ahora son fáciles de ver, en ese momento eran lo más de impactantes. Te digo que nosotros vivíamos bajo un shock constante. Era una película que estábamos, fundamentalmente éramos pues un grupo, pero todas las noches cuando quedábamos solos y se iban toda esta cantidad de testimoniantes y de posibles actores y todo eso, nosotros quedábamos mirando por la ventana aterrados, te lo digo, y nosotros, ¿qué es esto? Nos cambió la visión de la ciudad. Veíamos esos muchachos tan frágiles, tan vulnerables, tan abandonados, y con ese sino trágico tan cercano. Entonces tú me preguntas que cómo era la situación. Nosotros... ¿Y cómo? No, yo tengo una pregunta antes de seguir adelante. ¿Cuál era la diferencia entre este tipo de testimonio que habías estado practicando anteriormente en las otras películas y luego encontrar este testimonio de estos muchachos con estas vidas desgarradas? ¿Podías establecer diferencias entre estos dos? Por ejemplo, ¿no sería lo mismo el testimonio de los músicos tan romántico y poético ¿ya? Sí. Y este otro testimonio tan desgarrador? Nunca me había preguntado eso, ese paso, pero seguramente sí hubo algo ahí. No, porque cuando estoy viendo las películas en Patrimonio Fílmico y empiezo a verlas en orden, hasta cuando llego a este otro mundo. Sí. ¿No? Son dos géneros totalmente distintos, ¿no? Es esto y esto. Pero también debe haber diferencia entre el testimonio de ellos y el testimonio de ellos. Sí. Nunca había pensado, pero sí hubo una revolución, un cambio traumático dentro de nosotros, porque como te digo, éramos un grupo de amigos, ¿cierto? Con los que conversábamos mucho. Estaba Felipe cuando llegó, estaba Guillermo Calle, el que ahora dirigió El Arriero. Sí. Y estaba mi amigo Juan Guillermo Arredondo, que era... ¿Te gusta El Arriero? El Arriero... La vi una vez, yo la vi una vez nomás, y fue más bien decepcionante la película, aunque le siento una vitalidad, pues, y es un poco cínica, tiene unas cosas interesantes, pero me pareció que y me lo dijo Guillermo, que tuvo muchas presiones y que él desistió de hacer una película seria. Que él hizo una película comercial, eso fue lo que me dijo. Y en verdad cuando yo la vi, yo dije, o sea, él debió haber hecho una película seria, pues creo yo, en el sentido de que era lo que esperaba Alfredo Molano. Él dijo que esperaba algo como el trabajo que tú hacías, que esperaba que la cosa fuera más cine, realidad y... Sí. ¿Qué tan es? Eso es lo que yo te digo, que es mi virtud. Sí. Que digamos, la virtud mía no es que yo sepa nada de nada, sino que soy una persona que creo, no, sino que yo creo en la realidad, ¿sí me entiendes? Yo tengo un respeto por la realidad impresionante. Eso es lo que me distingue a veces de amigos míos que son muy buenos cineastas, pero que cuando empiezan a trabajar en un tema, ellos estamos trabajando con unas entrevistas que hacemos con mucho cuidado, sin intervenir mucho, dejando hablar a la gente, simplemente sin hablar nosotros discursos ni nada, unas entrevistas,
y las vamos acumulando y ahí, no sé, mis amigos como que no creen en esa realidad, entonces cada rato cuando ven eso, no, hagamos la película mejor de otra manera, que pasen otras cosas. Yo digo, pero mira, ¿y por qué no te sirve lo que dice acá? Siempre están como volándose de esos testimonios. Entonces, no creen en la realidad, tienen ese problema de fe en la realidad, no creen en otras cosas, yo no sé en qué querrán, pero esa es la diferencia. Entonces, sí, Memo que digámoslo, sabe Molano cómo trabaja, que es un tipo que respeta también, me imagino que respeta la realidad, que está buscando la minucia, el detalle, que sabe que en el detalle de una pequeña cosa de un personaje de los años 50 conviviendo la violencia, en eso está es toda la historia, porque realmente pues eso es lo que yo no sé cómo funciona la historia, pero como la historia es inaccesible, ¿cierto? Y como la historia es realmente es una galaxia inaccesible que tú nunca podrás viajarla ni recorrerla toda. Digo la historia regional, no por cualquier historia, la historia por ejemplo de la violencia colombiana de los años 50, eso es una nube inconmensurable que nunca la vas a llegar a atravesar toda. Entonces obviamente dentro de esa nube tiene que haber pequeñas condensaciones de verdad. Entonces uno a veces se choca con esas condensaciones, no tiene que estar buscándola toda. Entonces Molano me imagino que encuentra esos detalles del personaje que te explican toda de una manera condensada todo lo que significó un momento histórico. Entonces después de tu descripción, que vamos en la mitad, es más o menos similar, porque él lo que hace es, bueno, va a buscar una situación que él sabe que es interesante, ¡pum!, viaja, ¿no? Encuentra un jugo de gente que le hace unos testimonios. Entonces elige un testimonio de esos, de los que ellos le dieron. Y después de los otros, completa. Exacto. ¿Sí? Eso es más o menos lo que él hace. Eso es lo que él hace. Y yo lo que hago también más o menos eso mismo. Tú haces cierto parecidísimo. Sí, hago eso mismo. Sí. Digámoslo. Yo te decía, una dimensión distinta, porque tú estás haciendo un cine más etnográfico, donde te importa tanto el universo, ¿no? El universo es importante porque en el cine hay que crear universos, sí, ¿no? Entonces tú estás tratando de capturar de todos estos testimonios la realidad para hacer el universo del que hablabas, ¿no? Sí. O sea que, digámoslo, yo encontrando una forma de ser, de pensar, unas cosas que ocurren, unos episodios, unas anécdotas, unos acontecimientos y al mismo tiempo unos conceptos. Yo también la forma que yo te decía en la clase de ir organizando ese mundo que empieza a ser interminable, porque los testimonios se van desdoblando, o sea, se van desdoblando hacia el pasado, hacia los papás, hacia los abuelos, se van de acuerdo a cada persona. Es increíble cómo cada persona de todas maneras tiene un punto de vista interesante que arroja luz sobre algunas cosas, a pesar. Yo por ejemplo tengo la fe en los testimoniantes, los valoro enormemente, cualquier testimoniante, incluso los mejores y los peores también. Hay unos que también, me encuentro testimoniantes que son muy tímidos y que de pronto no tienen una gran versatilidad para contar sus cosas, pero también me interesa esa timidez. A mí me interesa, como que digo, todo ese mundo. Sí. O sea, el que se dio cuenta y el que estuvo en el centro y el que oyó, el que se dio cuenta, el que para poder dar una sensación de realidad, porque creo que la sensación de realidad, las películas por lo general son muy cine puro, que se orientan en unos puntos de vista y borran, digámoslo, oscurecen todo alrededor, iluminan solamente unos puntos de vista. Eso les da mucha fuerza cinematográfica, pero no hay nada más hermoso que una película en donde está iluminado todos los escenarios, pues, o por lo menos que uno los atisbe, digamos, en una secuencia, para que uno ver que existe esa cosa que se llama la realidad, que está hecha de todos esos puntos de vista, ¿cierto? Que es lo que a mí, yo ambiciono, digamos, hacer unas películas donde se note que esté la película con un argumento enfocado, pero que haya un desenfoque sobre un mundo. Entonces por eso me interesa cualquier testimonio. Pero entonces sigamos con lo de los testimonios.
Yo te decía pues que la metodología mía se limita a eso, a encontrar unos conceptos, porque de todas maneras la forma de organizar ese mundo interminable de los testimonios es también como cuáles son los conceptos que hay detrás de la vida de unas personas, en este caso Medellín, en los barrios populares, cuáles son los conceptos. Entonces ahí es cuando yo te decía que nosotros descubrimos para nosotros mismos en ese momento 86, que empezamos a hacer el casting de la película, descubrimos que existía como un mundo invertido, sobre todo lingüístico, y que ese mundo invertido era un mundo de una especie de abandono social, o sea, que eran unas personas que vivían en la ciudad, pero como si estuvieran detrás de un vidrio. Y que realmente ese vidrio, que después se ha dicho que es como una especie de muro que divide las ciudades, ¿cierto? Ese vidrio era como hacía ver las cosas distintas, el sentido, ese vidrio tenía como una distorsión, que hacía que muchas cosas que tenían un sentido a este lado de digámoslo, del mundo propiamente incluido, la inclusión en la que nosotros habíamos vivido, las cosas desde el otro lado se veían distintas. Entonces, por ejemplo, trabajar desde el otro lado era, por ejemplo, matar, o sea, era delinquir. Por eso nosotros nunca tuvimos unos juicios de valor sobre ellos, porque nosotros entramos mucho, digámoslo, en asumir con mucho respeto los testimonios, y por lo tanto nos dimos cuenta que estos muchachos tenían como una mente distinta a nosotros, pues, que ellos lingüísticamente tenían otros valores. Entonces, por ejemplo, una moto que estaba por ahí estacionada en una casa donde uno sacaba la conclusión de que esa moto era de alguien de esa casa, para ellos era un botado. Para ellos una persona que yo les contaba que iba por el parque, o sea, yo cuando veo a una persona cruzar un parque, ¿cierto? Me identifico con ella y veo que es una persona que está en un momento de sosiego, de solaz, que está participando de esas cosas tan hermosas de una ciudad, que es estar solo a pesar de estar dentro de la ciudad, que es una cosa que define la ciudad fundamentalmente, mientras que para ellos era un paciente, o sea, era alguien a quien ellos podían operar a través del atraco y hacer como una especie de simulacro de una operación en un quirófano, solamente irónica y risible, para despojarlo de todo lo de él, y si el hombre se oponía, pues lo operaban de verdad, o sea, lo abrían de verdad, lo mataban o lo que fuera. O sea, yo me di cuenta que esos pelados tenían una forma de hablar de las cosas que venía de un mundo que estaba detrás de un espejo grande que distorsionaba las cosas. Entonces las cosas que aquí, los significantes en un lugar y otro eran los mismos, pero significaban dos cosas muy distintas. Entonces había como una especie como una mentalidad guerrera, que es instintiva, es primaria, es más rudimentaria, como más infantil, digámoslo así, al otro lado. Entonces ese concepto fue importantísimo. A mí no me lo enseñó nadie, te lo digo, porque no había libros sobre la exclusión en esa época. Como nosotros veníamos, pues, que íbamos a hacer la revolución todos, ¿sí o no? El M-19 la iba a hacer, las FARC la iban a hacer, el ELN la iba a hacer, el Camilo Torres, el Che Guevara, estaba todo el mundo ahí a punto de hacer, de pronto Pablo Escobar la iba a hacer. ¿Quién iba a creer que este hijo de puta mafioso, pues, que no conocíamos, que era como un hermano mayor parecido a Bate Mancayón, todos eran el mismo personaje que iban a transformar el país? Y entonces, como toda esta gente lo único que hablaba era de explotación, pero nunca hablaban de exclusión. O sea, nosotros encontramos una ciudad en donde ni siquiera la gente era víctima de la explotación, habían sido abandonados incluso por los explotadores. Como nosotros teníamos el discurso normal de la revolución, en donde habíamos estudiado los explotados y los explotadores, y pensábamos que eso era lo que existía, un mundo incluido todos, donde están tan incluido el explotador como el explotado. Pero cuando nos encontramos unos personajes en otro mundo, donde la delincuencia tenía otra lectura, nosotros nunca pensamos que fueran delincuentes. Y de ese momento, digámoslo, como hubo un diálogo en la ciudad, porque realmente cuando se desató esa violencia y todo el mundo se dio cuenta que detrás estaban todos estos muchachos inocentes e ingenuos y digámoslo,
arrojados pues a un destino del no futuro tan triste que nadie les podía ayudar. Todo el mundo prestó oídos y puso cuidado a lo que ellos decían. Entonces hubo un momento como de diálogo, pero tuviste que después ya ese diálogo se rompió. Ya nadie pues está por oír a un muchacho ni que digan nada. Entonces ese concepto de exclusión, digo que para nosotros fue lo más importante, porque entonces ya entendimos, estos muchachos, pues esta es una ciudad en donde hay unos muchachos abandonados, una población igual o más grande que la población de la inclusión, unos muchachos que entonces ya empezamos a entender, esos muchachos viven muy rápido, viven como para estrellarse, entonces a entender las palabras de ellos. Este es un carro loco, este es un carrito, pues sí, o sea, pero todo como si fueran metáforas mecánicas, pues, de velocidad y movimiento, como si las personas se definieran a partir de que iban a estrellarse muy rápidamente. Y claro, nosotros empezamos a ver que estos muchachos, los actores, llegaron esos muchachos al mismo tiempo con un pathos, con un lirismo, pero no porque ellos pretendieran ser líricos ni nada, sino la ofensa que tenían, la rabia que tenían, la tristeza que tenían y la forma como habían asumido esa guerra que la delincuencia les había dado sin ellos darse cuenta. Y esa forma, y como ellos pensando que la forma, digámoslo, de entrar, de atravesar ese vidrio de la exclusión era ellos pensaban que había como unos túneles y uno de esos caminos era ser delincuente, que a través de ser delincuente ellos, después de que ellos robaban una moto o hacían algún trabajo en donde arriesgaban la vida, ellos se iban a comer a las avenidas donde están todos los negocios de comidas, a las 70, que son lugares de inclusión muy cierto, muy de convivencia ciudadana, pues muy establecidos. Entonces ellos, para ellos era un placer irse a comer una carne con tomate y gaseosa y arepa después de haber hecho un robo. Ellos se sentían felices, llegar en esa moto y camuflados con su ropa pues de chico de boutique, pero que obviamente todo el mundo sabía que eran ladrones porque vestían de una manera tan extravagante que ellos pensaban que ellos se disfrazaban, pero ellos al contrario. Pero y a la hora de esos chicos dar los testimonios, ¿esos testimonios eran fluidos, naturales o había que no eran fluidos, ellos empezaban a hablar y a contarnos el otro punto de vista de la ciudad. Y eran muy patéticos, eran muy dramáticos y eran al mismo tiempo tenían también mucha personalidad. O sea, no eran jóvenes que estuvieran en un proceso de formación como uno estaba enseñado a vivirlo, sino que de entrada ellos ya tenían mucha conciencia de su vida, conciencia de que estaban en una carrera loca hacia la muerte, también con mucho sentido de la perplejidad que produce la muerte, pues, alrededor de ellos, porque muchos amigos desaparecían y entonces era como un mundo como metafísico, ¿sí me entiendes? Era un mundo trivial, cotidiano, pero también muy metafísico. Entonces nosotros lo que hacíamos era procesar esos elementos y entonces buscar un argumento, porque de todas maneras teníamos que tener un argumento. ¿Y cuál fue el momento cuando pensaste que ya eran suficientes los testimonios, que ya ahí parabas? Cuando yo saqué una conclusión una noche que uno de los muchachos, yo me hice muy amigo de uno de los testimoniantes que se llamaba Ramón, que fue uno de los primeros que llegó y era un muchacho muy simpático, de muy buen humor y muy cariñoso con todos nosotros. Él tenía una característica que se igualaba con nosotros y era que a él le gustaba escribir poemas. Y entonces tenía un diario. Entonces él decía, es que yo tengo un diario. Entonces pues hasta que un día nos lo mostró, nos fue llevando cuadernos del diario. Entonces el diario era, si quieres yo te presto ese diario también, tengo que buscarlo. Me encantaría. Tengo que buscarlo. ¿Y este Ramón es un personaje en la película? Ramón era un personaje muy importante, un actor también así muy natural, lleno de improvisaciones y de repentismos muy hermosos. Y Ramón, lo que pasa fue que
No pudo actuar porque lo detuvieron. Lo cogieron en un atraco y lo metieron a la cárcel 3 años. Entonces él, digámoslo, 3 meses antes de empezar la película, a él lo detuvieron en un atraco donde habían herido a un señor de una tienda. Fueron a atacar a una tienda varios amigos de él y resulta que en el avaleo y todo eso, ellos dejaron paralítico a un tipo de una tienda, imagínate. Y por eso lo mataron a él después a los años. Él pagó 3 años en la cárcel y durante ese año rodamos Rodrigo D, lo empezamos a editarlo y cuando él salió de la cárcel, él llegó y estábamos nosotros terminando la película. Y entonces, cuando nos invitaron al Festival de Cannes, ya habían matado casi todos los muchachos, habían matado a todos los muchachos, prácticamente. Entonces no estaba sino Ramiro y Ramón. Entonces Ramón, sin haber actuado en la película, fue a Cannes y él figura como guionista. ¿Ah, sí? Él figura como guionista, sí. Entonces Ramón fue cuando tú me dices cuándo fue el momento donde yo pensé que ya habíamos terminado la investigación, fue cuando él me dijo un día y me dijo, Víctor, porque él empezó a llevar el diario. El diario era un diario cifrado que él tenía, como era el diario de un ladrón. Entonces él escribía en unos cuadernos con una clave que consistía en que del 0 al 9 las vocales tenían un número y 5 consonantes tenían un número. Entonces él había aprendido a escribir rápidamente así, que era tan berraco, escribía rápido así, ta. Entonces eran cosas que uno realmente no entendía, porque eran números, de vez en cuando como ciertas ciertas sílabas. Entonces él me dio la clave, él me dijo, no, la clave es esta. Entonces, y me dio los diarios y yo los traduje. ¿Ah, sí? Sí, pues no así, no en un computador ponerle la clave y ahí mismo empecé a leer ya el diario de él. Entonces él un día me dijo, mira lo que me pasó. Entonces lo que a él le pasó fue que esa última que acabamos de leer, una noche él estaba con unos amigos en unas escaleras por allá por el barrio de él, por La Salle. Entonces se les apareció un traído. Entonces, la palabra traído también es una palabra que yo les decía en clase que la palabra traído es una palabra típicamente regional, antioqueña, solamente es antioqueña. Ni siquiera en Manizales ni en el eje cafetero que son antioqueños también la tienen. Traído es la palabra, lo que significa el regalo del niño, el niño Jesús, pues como es la palabra más, yo no sé si es para las generaciones de ahora, pero es la palabra más querida para nosotros. ¿Ah, sí? Traído es la palabra más hermosa que teníamos nosotros cuando niños. ¿Qué significa el regalo que nos daba el niño Dios, el niño Jesús? Que era un regalo mágico, que uno hasta que no se daba cuenta que el papá era el niño Dios, ¿cierto? Claro. Uno siempre creyó que el niño Dios existía y que le traía esos regalos y se los ponía uno debajo de la cama, y eso no solamente eran unos regalos muy hermosos, sino que estaban contaminados de magia porque habían aparecido de la nada, eran unos regalos únicos. Sí. O sea, si la única relación que teníamos con el niño Dios era coger esos regalos, ¿cierto? Ahí es como si saludáramos, le diéramos la mano al niño Dios. Entonces eran muy mágicos. Entonces estos pelados empiezan a hablar de traídos en otro sentido, en un sentido figurado, metafórico, pero que significa todo lo contrario. Dentro del mundo de la guerra social. Entonces él se encontró con un traído ¿qué es? Un enemigo que se te aparece como un regalo para matarlo. Ay. Entonces se te aparece este tipo, te lo trae la vida para que tú lo conviertas en un trofeo de guerra y lo mates. O ellos también podían ser el traído de otras personas. O sea, cuando se le apareció ese traído, él también era un traído para el otro. Entonces él me dice, imagínate que anoche se nos aparece un traído y nosotros nos escondimos con unos amigos y yo tenía un fierro y lo esperamos. Hasta luego. Chao. Lo esperamos y lo matamos. Y entonces nosotros, lo que me llamó la atención en el diario era que él decía que ellos le salieron al pelado y le dispararon, y entonces el pelado cayó hacia atrás, y entonces dijo él, entonces nosotros lo empujamos a la otra vida. Y entonces eso fue lo que a mí me llamó la atención. Sí, ¿cómo es que lo empujaron?
Sí, no, nosotros lo empujamos a la otra vida, lo empujamos, él cayó a la otra vida. Yo, ay, marica, ¿cómo así eso tan...? Entonces ahí como que yo o sea, saqué la conclusión muy subjetiva, no sé si tenga valores, pues, digámoslo, de observación objetiva de nada, sino que saqué la conclusión poética de que la película tenía que hacerse toda hasta ese momento final que él me había mostrado en el diario, en donde se entendiera que lo que los pelados hacían matándose unos a otros era empujarse hacia un lugar que no era este mundo, porque ellos no tenían lugar en este mundo. Entonces, que la metáfora que yo tenía que hacer con el no futuro era mostrar que realmente ellos no tenían lugar en este mundo, que era su tragedia más fundamental, de la cual todos éramos cómplices y todos éramos partícipes de no darnos cuenta que ellos, ese no futuro de ellos era un no futuro en el que nosotros participábamos. Y que entonces esa forma de matarse unos a otros era todos tratar de empujarse buscando un lugar donde ellos pudieran vivir. Entonces eso me completó poéticamente, ¿sí me entiendes? Yo dije, ya poéticamente, entonces ya digámoslo, ahí para la historia, paró la investigación. Entonces ya fui cogiendo basado en ese concepto, porque ese concepto era el más importante de la película. O sea, los muchachos que vivían aceleradamente cabalgando sobre la vida cotidiana a toda carrera en una hiperactividad muy grande, una hiperactividad que implicaba una velocidad, que implicaba esa velocidad, que ellos estaban recorriendo rápidamente su vida, porque su vida estaba asignada por el no futuro. O sea que ellos tenían, como quien dice, un mecanismo atrofiado que hacía que la hiperactividad los condujera rápidamente al no futuro. Entonces esos conceptos eran los que como que me organizaban a mí. Entonces claro que todo lo que ellos me contaban de cuando iban, digámoslo, a unas conferencias de gnosis, en donde los gnósticos les hablaban a ellos de que el alma del cuerpo moría y el alma salía, ¿cierto?, a buscar. Esas cosas empecé a meterlas en la película. Cuando ellos me decían que se habían encontrado con un amigo que estaba muerto y que se lo habían encontrado en una tienda y que no se reconocían, pero el muerto resucitado les daba como una señal de que era así, era eso. Todas esas cosas como un poco mágicas, empecé yo como a recogerlas para, dentro de ese realismo tan tremendo, dar una segunda lectura de que había un problema ahí, y era que estos muchachos no tenían lugar en este mundo, que era, como quien dice, la aseveración moral que yo quería hacerle a través de la película a todo el espectador, de que todos éramos... Y con respecto a que la película captura perfectamente estos ambientes naturales, ¿cómo se hizo esto? ¿Tú ibas a hacer estudios de campo en esta comuna para conocer exactamente cómo viven, cómo... ¿Sí? No, claro, nosotros no rodamos documentalmente de donde ellos venían, porque ellos estaban en una guerra y una calentura muy peligrosa. Entonces nosotros nos movimos con ellos a otra comuna, como quien dice, ellos eran de la comuna nororiental. Y otra cosa que tenemos que hacer, bueno, termino esto para decir, entonces yo era de otra comuna, entonces nosotros nos fuimos para la otra comuna, pero digámoslo, arquitectónicamente, todo el proyecto de ciudad que hay en esos barrios de invasión que han ido transformándose, haciendo ciudad en una ladera muy, muy pronunciada, y demás, eran los mismos, digámoslo, espacialmente. Y era la misma cultura, obviamente, sino que al pasarnos de barrio, entonces ellos, es como la ironía, y es que ellos están condenados a muerte en unos espacios muy reducidos. Si ellos pudieran salirse de esos espacios, ellos salvarían sus vidas. Entonces, claro, nosotros nos fuimos a la otra comuna, y claro que yo conocí también los espacios de ellos reales. Ellos nos hablaban que hay una taberna que se llamaba Los Búhos, donde habían matado tal. Entonces yo iba a verlas, y eran unos lugares muy humildes, unos lugares que en los relatos pasaban unas cosas trágicas y había unas emociones altísimas, y cuando uno iba a visitarlos eran unos lugares que tenían la magia, donde habían ocurrido grandes dramas.
pero que aparentemente eran unos lugares muy humildes, ¿cierto? ¿Pero tú tratabas de recrear los espacios originales de ellos? ¿O pero tú estabas no, feliz con los otros espacios? Eran los mismos espacios, ¿Ah, sí? Eran los mismos espacios, la misma calle, los mismos callejones, la misma... hay una cosa que tienen estas ciudades nuestras, pues, o colombianas, que no sé qué lectura tendrán en otras partes, pero son lugares en donde se convive con, digamos, lo público convive con el campo. Entonces son unos lugares en donde hay unas escaleras y uno llega a una callecita, pero si uno voltea por acá hay un baldío, un potrero grandísimo, donde hay unas cuevas y donde se han cometido muchas violaciones ahí, muchos asesinatos ahí. Entonces, ¿sí me entiendes? Hay como una mezcla que había tanto por allá como por la comuna donde rodamos. Entonces tú puedes definir que toda la película la hiciste en base a testimonios. Toda. Y lo único que me caracteriza a mí es lo que yo te digo, la única virtud que yo tengo es que yo creo totalmente en eso, en los testimonios, y no mezclo de otras partes. O sea, yo no saco un pedazo de Dostoyevsky que me gustó y lo pongo ahí, no saco una frase de Shakespeare que se la va a poner a un personaje porque me parece del putas, no saco una parte de 100 años de soledad, no saco una parte de mi vida, no meto cosas de otros mundos, nada. Cierro totalmente, o sea, este mundo tiene razón en sí mismo y cada detalle de los 90 o 100 minutos de la película tiene que ser de ese mundo y tienen que darme la lectura de ese mundo. Y como nosotros somos unos colombianos que no sabemos en qué mundo vivimos, pues el cineasta tiene esa tarea, digámoslo, de reconstruir ese mundo, ¿cierto? Ese mundo real, donde una moneda vale toda la plata del mundo, donde las cosas tienen otro sentido. Entonces trato como de... Pasamos al segundo punto, porque ya estás más o menos llegando ahí, y es... la puesta en escena. Sí, porque hay una cosa que a mí me interesa realmente, y es que, bueno, la película está basada en testimonios. Ahora viene el testimonio y el testimoniante. Entonces, ¿cómo fue este proceso de poner en escena? ¿Tú usaste los mismos personajes o ya los personajes van a representar los testimonios que de muchas partes llegaron o no sé qué? A veces hay muchos, me han pasado más en otras películas, pero en Rodrigo también, y es que los testimonios, no necesariamente la persona actúa su testimonio, sino que vamos transfiriendo testimonios al personaje al que va a ser el actor natural, pero obviamente el actor natural ha convivido aunque no le hayan ocurrido directamente esas cosas, le han ocurrido cosas muy parecidas y están dentro de su mundo, de su universo. O sea, es una cosa que entiende perfectamente porque ha vivido esos miedos. Cuando hicimos la del narcotráfico era más fácil de captar porque había gente adulta que nos contaba, los actores eran más jóvenes que algunos de Suma y Restas. Pero, y en La Vendedora también, había testimonios que compartían, o sea, no era que ellos estuvieran actuando directamente, sus vidas directamente, sino momentos de ese mundo que ellos habían actuado, compartido, habían sido testigos también de personajes de ese mundo. O sea, ahí las experiencias sí se traspasan muy fácilmente, creo yo. Lo interesante es ser de ese mundo. O sea, como que, por ejemplo, a ver, hay un fragmento de la película que es muy lindo, que es la pelea entre hermanos de esta chica con su hermano, porque sí, su hermano no trabaja, no hace nada y ella está limpiando la casa, no sé qué. Sí. Pero de una agresividad brutal. Sí. ¿Cómo pasó todo esto? En general la relación entre los hombres y las mujeres en ese momento, entre los personajes,
en general, ahorita contesto esto, eran de mucha agresividad de géneros, pues, y había un machismo muy fuerte, y las mujeres, para defenderse de ese machismo, pues tenían que ser igualmente agresivas. Y la relación entre los... Ramiro tenía pues hermanas con las que peleaba de esa manera. Esta pelada tenía hermanos con los que peleaba de esa manera. Era algo que estaba como en el aire, digámoslo, barrial. Ese machismo y esa confrontación todo el tiempo en una especie de duelo verbal y de estar haciendo un pulso de quién se montaba sobre el otro. Y lo lindo es que las mujeres no se la dejaban montar de los hombres. Entonces eso, pero eso es improvisado todo. Porque todo eso es improvisado. Eso nace, digámoslo, eso nace de un relato. Hay muchas cosas que nacen de testimonios. Los testimonios, por lo general, hay una cosa que yo trato, no sé si con éxito o no, pero voy a tratar de seguir haciéndolo. Es que en los testimonios, cuando te cuentan las cosas, te las cuentan de una manera muy especial, que no es propiamente literaria, que sí es literaria, o sea, eso es como que inaugura una literatura, digámoslo, el relato oral, con la libertad del oral, sí es una literatura, ¿cierto? Literatura oral, pues de todas maneras, cuando uno la transcribe, eso se lee como si fuera un cuento. Pero yo trato de hacer la puesta en escena de acuerdo a cómo me cuentan las cosas. O sea, tratar en lo posible. Por eso, mira, yo te muestro, ahora que si quieres te muestro cómo estoy trabajando en la nueva película, en donde yo siempre lo que hago es, voy trabajando un argumento, ¿cierto? El argumento lo puede que lo establezca desde el comienzo, que la película va a tratar de esto y esto, pero eso es simplemente como una estructura, como una escaleta para digámoslo, conectarle un relato de comienzo a final. Pero yo no sé realmente qué va a pasar. Es como una marca de partida, sí, es, ¿no? como un hilo, como un camino a seguir, pues. Sí. Pero yo siempre lo que hago, y en eso soy muy, muy obsesivo, y es que cojo de las entrevistas y simplemente pongo en cada descripción de la secuencia que se ha hecho así, simplemente para trazar una estructura inicial, pongo todo lo que me dicen con respecto a esa secuencia, pero lo transcrito pues las entrevistas. Entonces yo nunca pierdo. ¿Por qué? Porque cuando ya la voy a escribir finalmente y cuando ya después la voy a poner en escena, yo me baso en los relatos orales, porque son relatos de una gran verosimilitud, son unos relatos que tienen... Bueno, amor, ¿ustedes no quieren comer algo ahora? La torta, ¿quieren tortita ya? Amor, ¿y no tienes empanadas? Sí. Algo. ¿Sabes qué es lo mejor del habla antioqueña? Tan bonita, ¿no? Los antioqueños hablan muy bonito, pero yo no sé por qué. ¿Por qué hablan así? ¿Qué te parece? Como muy... Es muy lindo, es un acento... Nosotros no notamos. Nosotros notamos es un sentido de familiaridad, como si fuera como una familia, familia. Sí, no, porque los de afuera sí es. Es por lo que ustedes están metidos dentro de las montañas, ¿no? Y entonces aquí cualquier persona es muy importante. Pienso yo que en una época que había tanta soledad en estas montañas, en donde lo más importante era encontrarse un vecino, y ese vecino era una fiesta porque era una persona con la que se podía hablar, claro, y crear pues algún tipo de sociedad, ¿cierto? Es muy lindo. ¿Leíste esta novela de Héctor Abad que se llama Angosta? No la he leído, ahí la tengo. Es una novela tan buena. Léela. Voy a leerla. Era lo que tú estabas contando, esta división de la ciudad, de la exclusión, que nadie se da cuenta, pero que está ahí la entrada, la exclusión. Y es muy, muy bonita esa novela. Yo ahora te iba a decir algo que se me olvidó, no me acuerdo que te iba a contar. Sobre la... Estábamos hablando de los antioqueños. Cuando ellos se pasan, cuando yo te decía que ellos, digamos, lo que nosotros rodamos en una parte y nos fuimos para otra parte. Bueno, pero ahorita seguimos eso. Dices ¿qué te estaba contando? Tratas de poner en escena que eso es tan los importante. Relatos, tal y cual. Sí.
Yo entiendo que, digámoslo, la forma en que alguien te cuenta una experiencia vivida, ¿cierto? Hay una diferencia muy grande entre cuando tú cuentas cosas que has vivido y cosas que has leído o cosas que has oído, ¿cierto? Y como nosotros vivimos en una sociedad en donde hay como una repartición de esos roles, ¿cierto? Muchos de nosotros podemos hablar de lo que hemos leído, de lo que hemos oído, pero hay mucha gente que realmente les pasan las cosas, ¿cierto? Has visto que, ¿cierto? Hay unas personas que están, digámoslo, resguardadas y salvaguardadas de que les pasen las cosas, y tenemos una estabilidad en la vida que es un poco nuestra gran riqueza, ¿cierto? El hecho de que no nos pase nada pues durante muchos días, nada trágico, y que podamos como respirar pensando que la vida pues es estable y es continua y que la vida es un lugar en la que estamos refugiados. Pero hay otra gente que no. O sea, la mitad de este país viven zarandeados por los acontecimientos y les pasan miles de cosas al día, y todo el día son una cantidad de cosas inesperadas. Esas personas que en el fondo son con las que yo he trabajado. Entonces, cuando te cuentan los relatos, son los relatos vividos por ellos, y por lo tanto, ¿qué más? Entonces esas cosas, cuando te las cuentan, tienen un valor tan interesante porque son vividas. Entonces esas cosas tienen un ritmo, tienen una observación por el detalle, tienen una observación también por el protagonismo de la escena, tienen una observación también por lo que también digámoslo, casi todas están montadas. Lo interesante de esas cosas es que casi todas están montadas sobre una situación, pues como ¿te acuerdas que yo les decía en el curso que existían las acciones y las situaciones? Las situaciones son esas cosas que son las costumbres diarias que hacen que nosotros estemos en la vida, pues como disfrutando de la vida, pero todas las acciones están montadas sobre esas situaciones. Eso solamente te lo dan los que te relatan las cosas, los testimoniantes. Entonces yo todo el tiempo estoy, o sea, la ambición mía, hacer la puesta en escena basadas en la puesta en escena que ellos me hacen como testimoniantes. Yo no cambiarlas. O sea, yo en ese sentido eclipso, digámoslo, cualquier interés mío personal. Me eclipso como sujeto creativo y trato simplemente de ser una persona que trata de entender ese lirismo y esa poesía que tienen los testimoniantes, porque ellos me están, digámoslo, comunicando de una manera muy parcial y subjetiva la vivencia de un mundo colectivo y objetivo, que es el de sus barrios y de sus vidas, ¿cierto? Entonces, pero yo te puedo mostrar eso. Ahora lo hago mucho más conscientemente, saco todo, nunca dejo que ninguna secuencia la alimento con todas las entrevistas, sacando las frases. Las frases tienen una forma de poner en escena espectacular, y como nosotros hemos hecho un cine siempre muy dependiente del cine que vemos, ¿cierto? Sí. Que es un cine que se ha alimentado de una vida cotidiana muy particular, que no es la de nosotros, pues es una vida de onda fundamentalmente pues americana y demás, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros no podemos creer que vamos a saber de puesta en escena todo desde allí también. No sé, de alguna parte tienes que encontrar como la fuente de la originalidad de nuestra puesta en escena. Sí. Yo la he buscado en tratar de respetar la puesta en escena de los testimoniantes. Yo tengo una pregunta. ¿Cada carácter es una mezcla de testimonios? ¿Una construcción de varios testimonios? ¿Llega a ser un carácter? Lo que pasa es que, por ejemplo, Molano entiendo que hace como... Sí, Molano hace como esa mezcla y esa condensación de caracteres que se conforman un personaje. Pero como aquí hay que pasar de la digámoslo, del símbolo al actor, ¿cierto? A la imagen, al actor, y de todas maneras
a esa realidad que es la puesta en escena, que es también sensible y vital. Entonces el actor natural sí tiene que fundamentalmente ser lo que es él. O sea, él no puede construir su personaje, sí puede construir lo que le ocurre en el guión pueden ser cosas que le han ocurrido a otros, pero digámoslo, su reacción y su carácter es el de él. Sino que como en cine el personaje se define no por lo que es el personaje, sino por lo que le ocurre, ¿cierto? Entonces si el carácter es lo que le ocurre, pues sí le pasan otras cosas que no le han pasado a él. Pero es posible. Pero el carácter, digámoslo, o sea, su personalidad y su forma de reacción y su forma de improvisar es propia. Es propia, es lo que es él propiamente. O sea que hay ahí como un juego de dos testimonios, ¿no? Es este testimonio narrativo que tú has creado para hacer la historia de la película. Pero también hay otro testimonio que es el testimonio en lo que es la actuación, que sí es realmente testimonio que un muchacho en las comunas actuaba así, pensaba así, hacía así, porque uno puede dramatizar algo que uno no hace, ¿sí? Pero en este caso ellos sí hacían esto, ¿no? Sí actuaban así, ¿sí? Sí. O sea que uno puede usar esta película como un ejemplo para mostrar la realidad en las comunas nororientales, ¿o no? Sí, totalmente, porque es como un documental diferido, como un documental distanciado, porque lo de donde brota la actuación no es de ninguna intención actoral, ninguna intención del director, ni una intención del guionista, es lo que ellos recuerdan que son ellos, pues en el sentido de la improvisación. O sea, ellos están allí, hacen lo que quieran, dicen lo que quieran, como documentalizando un mundo colectivo que ellos tienen dentro de ellos mismos, y que ellos lo hacen visible a través de la improvisación. Lo que dicen, cómo hacen, cómo llegan a un lugar. ¿Qué diferencia encuentras entre la película Rodrigo de No Futuro para entender la comuna nororiental Medellín en los años X y un documental que puede hacer Marta Rodríguez sobre el narcotráfico con los países igual? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Porque los dos me sirven como unos símbolos para enseñar o unos símbolos para entender situaciones. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia entre el documental y el argumental, que de todas maneras potencian como cierta identificación con el espectador. De todas maneras, hay una magia en la ficción, y es que uno, cuando ve a unas personas haciendo algo desentendidas de la cámara, jugando a que la cámara no está allí, que ellos están viviendo una vida, digámoslo, una vida desentendida de cualquier otra mirada, ¿cierto? Fuera la de ellos mismos. Ese juego crea una dinámica del relato que es distinta a la del documental. Es una dinámica en donde realmente uno se identifica más como espectador y juega a ese juego un poco infantil a creer que eso es verdad, que eso no es una película. Porque fíjate que nosotros vemos las películas y nosotros sabemos que las películas son películas, pero las vemos como si fueran de verdad. Entonces esa digámoslo, tendencia que tenemos a caer en la mentira de la ficción, como esa predisposición total que tenemos a eso, en el documental hay una distancia un poco mayor con eso. Entonces el argumental me parece a mí que mueve unas emociones que están más a flor del espectador. En el documental obviamente se van creando y se van como acumulando unos elementos que te producen unas emociones, pero el decir,
el trabajo tuyo es una frontera entre los dos géneros. Sí, sí. Porque es un trabajo que está basado en mucho documentado. ¿Basado en qué? En un trabajo investigativo casi Claro. documentado. Sí. Pero está la parte del cine de fantasía, ¿no? De cine de fantasía, pero los relatos, digamos, los relatos que se crean cuando yo hago las entrevistas, cuando me cuentan estas cosas, son relatos de acción-reacción, de reacción a las circunstancias, o sea, que son documentos de cómo, de los episodios que ocurrieron. Entonces, como si fueran dramatizaciones pues que ellos me hacen, y entonces por eso es muy fácil pasarlas sin perder el sentido documental a la ficción. Pues la ficción en el trabajo mío es lo que yo pienso que es la ficción en el fondo, que es el hecho de que los actores no miran a cámara. Así de sencillo. Pues, no, o sea, mejor dicho, en documentalmente tampoco miran la cámara, sino que el juego que existe en la ficción es el hecho que yo les decía también en clase, es que ellos actúan como si la cámara no estuviera, pero de todas maneras actúan para la cámara. O sea, que ellos saben en un momento dado que tienen que pararse en un lugar para que la cámara tenga un foco, que la cámara llegue hasta donde ellos y les muestre un ojo o los dos ojos, o les muestre la espalda. No sé cómo explicaste bien eso, pero lo que quería decir es esto, que los testimonios que yo hago son testimonios del relato de la vida, digámoslo, de las acciones de la vida. Entonces eso es lo que yo paso directamente documental. No es que me den una información y yo la convierta en acción, sino que directamente son acciones. Yeah. Que yo estaba en tal parte y apareció tal, y entonces yo corrí y yo vi que en ese momento una señora que me miró por la ventana, entonces yo trato de seguir esa puesta en escena tal como yo me la hice en documental. Pero son cosas que a ellos les han ocurrido, tienen como ese sentido de la acción. Pero esa es la parte ingeniosa, ¿no? Hacer este traslado, pasar de aquí a aquí, de aquí a aquí, respetando todo esto. Hay una cosa que es interesante y que da una emoción, digámoslo, adicional, que hay muchas personas con las que les importa esa emoción, pero a mí me gusta mucho participar de la emoción de que estamos haciendo una película de cosas que ocurrieron, de cosas que han sido verdad. Y entonces es un sentido pues como periodístico en el fondo, porque es como el cronista que también sale a recoger unas cosas que sabe que son inaccesibles pues en un sentido profundo, en un sentido digámoslo total, son inaccesibles volver a tener la verdad sobre unos acontecimientos, pero de todas maneras van a buscar. O sea, el sentido, digámoslo, de buscarle la verdad de la realidad no es que uno la vaya a apresar, porque obviamente uno no la apresa nunca, sino como la actitud de ir a buscarla. ¿Y tú piensas que el tema de narcotráfico ayudó mucho para hacer estas 3 películas extraordinariamente bien logradas? ¿O? ¿En qué sentido? Ya como fenómeno social. Sí, de que puedas capturar esta realidad y que se hayan convertido en temas de estudio, de discusión, en películas que siempre tienen como elementos que hay que explotar y cosas como esta, ¿no? Porque después de mí vendrán otros y otros que las quieren explotar en diferentes variables, ¿no? Uh-huh. ¿Tú piensas que es el tema del narcotráfico o es la metodología que tú utilizaste? Sí, yo creo que es la metodología. Es que lo que puedes llamar la atención también, yo lo he pensado, es la actitud que encarna, que está detrás de la metodología, que es una actitud de poner el cine al servicio de unas personas que quieren decir unas cosas y a la reconstrucción de unas verdades colectivas que no ha habido otra forma de buscarlas. Porque tú ves que la política acá, la política que debería ser una forma, ¿cierto? Como muchas veces lo hemos pensado y como era
ese mito de Jorge Eliezer Gaitán, que se suponía que Gaitán era un tipo que hablaba con el pueblo, ¿cierto? Sí. Había un verdadero diálogo, pero no sé si sea verdad o no, pero Broderick y los que hablan de Gaitán hablan de que nunca, yo no sé si eso es un mito y una idealización de los estudiosos, pero me sorprende que incluso los más escépticos y los más críticos y rigurosos siempre terminan pues hablando de que hubo un momento único, en donde había un tipo que realmente hablaba con el pueblo. Entonces eso se ha perdido.